Dios eterno, te damos gracias por este día, Señor, y queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tus propósitos con la nación de Israel cuando empezaba a ser formada por ti, Señor. Ayúdanos a entender esos tiempos, porque en tu plan está el bendecir a todas las naciones de la tierra, a las familias de la tierra, en la simiente de Abraham, en la simiente que tú le habías prometido a él y a su descendencia. Y esa simiente es Cristo, para saber por qué has obrado de esa manera con la nación de Israel y ahora en este tiempo con la iglesia. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que seas tú el que guíe este tiempo, y con tu bendición recibimos tu palabra, Señor. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada empezamos a ver cómo es que los 12 patriarcas de cuya descendencia iban a formar las 12 tribus de Israel y de la manera en que llegaron a Egipto, para que empezara a ser formada la nación de Israel. Ahora en esta ocasión vamos a ver los textos que nos ayudarán a entender las circunstancias de por qué Dios permitió que el pueblo de Israel padeciera un tiempo de 400 años en esclavitud en esa nación de Egipto. Y para comenzar, recordemos lo que nos dice Génesis 46, versículo 27 en su parte B. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y lo que está narrando ahí la palabra en ese texto continúa en el libro de Éxodo, a partir del versículo 1 al 5 en el primer capítulo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron, pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. El diferente significado entre la expresión hijos de Israel aquí y en el versículo 1 presenta un contraste, porque allí en el versículo 1 se refiere a los hijos de Jacob, y aquí en este caso los hijos de Israel designa a todos los que pertenecen al pueblo de Israel. Y esta amplitud de significado indica que ahora la historia ya no sería sobre una sola familia, sino la de un pueblo, de acuerdo con la promesa que Dios había dado en Génesis 46, entre los versículos 2 y 4, que a continuación leemos. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Con la multiplicación de los israelitas, inicia el cumplimiento de la promesa de una descendencia numerosa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y posteriormente a Jacob. Más adelante, el relato de Éxodo también comienza a narrar el cumplimiento de la promesa relativa con respecto a la posesión de la tierra de Canaán. Y recordando esas promesas que Dios hizo primero a Abraham y luego a Isaac y después a Jacob, lo vamos a ver en los siguientes pasajes. En el caso de Abraham, empezamos a ver en Génesis 12:2 al versículo 3, donde Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 13, a partir del versículo 15, la palabra dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 15:5 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces,
Este versículo, en Génesis 15:6, está diciendo la palabra que por haber creído a Abraham a lo que Dios le estaba diciendo, esa era la expresión de su fe, y por lo tanto Dios lo estaba justificando por esa fe que estaba manifestando a Abraham hacia Dios, al haberle creído lo que Dios le estaba manifestando. En Génesis 17:5 dice la palabra: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios estaba ordenando esto a Abraham para que el pueblo de Israel siempre tuviera presente que Dios mismo había hecho un pacto con Abraham, y esa señal les haría recordar por siempre ese pacto. En Génesis 17:2, en su parte A, dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Génesis 18:17 al 19 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y recordamos en Génesis 22, Dios le había pedido a Abraham que le ofrendara a su hijo Isaac. Génesis 22, 16 y 18 dice la palabra: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pero cuando está diciendo aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no se refería a la descendencia que por generaciones iba a tener hacia el futuro, sino se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, porque esa bendición iba a venir por la salvación que iba a traer el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa promesa no solamente se la dijo a Abraham, sino también se la hizo patente a Isaac y a Jacob, como vamos a ver enseguida. Dice Génesis 26, 4 y 5. Aquí Dios le está diciendo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es la misma expresión que Dios le había dado a Abraham, pero como ya se ha comentado, se estaba refiriendo a Cristo. Y le recuerda en el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Veamos ahora algunos pasajes que se refieren a Jacob. Génesis 28, 3 y 13 al 15 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, como hemos visto, Dios esta promesa se la había hecho a Abraham, se la había hecho a Isaac y ahora se la estaba haciendo a Jacob. Y dice el versículo 15, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En Génesis 35, versículos 9 al 12, dice la palabra, Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Regresemos a nuestro pasaje en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Recordamos entonces que en el versículo 6 al 7 la palabra estaba diciendo que después José y sus hermanos y toda esa generación que habían llegado a Egipto ya habían muerto y que los israelitas que eran descendientes de ellos, de los 12 patriarcas, se estaban multiplicando y estaban aumentando cada vez más hasta ser en número mayor que la población que existía en Egipto. Entonces dice el versículo 8, Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, que no conocía a José, es decir, que lo ignoraba o no quería reconocer quién había sido José, pues él había gobernado en Egipto. Es dudoso que ese nuevo faraón no tuviera conocimiento de quién había sido José. Entonces, más bien, ese faraón no quería reconocer lo que José había hecho por esa nación de Egipto. Y al respecto, el texto del pasaje no está dando el nombre de ese faraón, ya que faraón es representado como la personificación del poder que se opone a los planes de Dios y lucha contra su pueblo. ¿Y cuál es ese poder? Obviamente es maligno. Veamos lo que en su inicio dice una profecía de la que habló el profeta Ezequiel, aproximadamente en el año 587 a.C. Dice Ezequiel 29, versículos 1 al 3. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y aquí en este texto se está comparando al faraón con un dragón que yace en medio de la cuenca del Nilo. Y si recordamos lo que la Biblia dice acerca de ese gran dragón, es Satanás. Entonces, esto nos está dando a entender que el poder que estaba ejerciendo el faraón de Egipto era dirigido por las fuerzas malignas de Satanás. ¿Y cuáles eran sus pecados de ese faraón y obviamente arrastrando a todo su pueblo? El orgullo era el mayor pecado de Egipto, el cual se consideraba creador del Nilo, y por eso está diciendo esto en el versículo 3 de Ezequiel 29. ¿Y por qué se enorgullecía el faraón acerca del río Nilo? Pues porque ese río, aparte de dar regocijo a su pueblo, daba vida en medio del desierto. Pero en vez de darle la gloria y gracias a Dios, Egipto declaró, el Nilo es mío y yo lo hice. ¿Cuántas veces acaso no decimos lo mismo con expresiones como, esta casa es mía porque yo la construí,
o gracias a mis esfuerzos he llegado a la posición donde ahora me encuentro, o desde sus inicios yo constituí y he formado esta iglesia, negocio o reputación. Este tipo de declaraciones revelan nuestra soberbia. No damos gloria a lo que Dios nos ha dado o ha permitido que tengamos, pensando que esos u otros logros los hemos hecho únicamente mediante nuestros esfuerzos y tenemos todo el mérito. Pero Dios es quien proporcionó los recursos, nos dio los dones, nos dio las habilidades y nos dio las oportunidades para lograrlo. Entonces, en vez de proclamar nuestra grandeza, como los egipcios hacían, debemos de proclamar la grandeza de Dios y darle a Él el mérito, es decir, la gloria y la alabanza, haciendo a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, porque es Dios el que nos permitió llegar a donde lo que hayamos alcanzado, no por méritos propios, sino Dios propició para que eso llegara a ser así. Entonces la gloria debe ser de Él y por eso debemos honrarlo cada vez que haya algo que sea sobresaliente en medio de nuestras vidas. Si analizamos las circunstancias que nos llevaron a eso, a ese punto, podemos reconocer que la mano de Dios fue la que intervino para que se lograra eso. Ahora, ¿qué tiene que ver o por qué menciona en los pasajes, en estos versículos que hemos leído de Éxodo, en el capítulo 1, acerca de que se estaba multiplicando grandemente el pueblo de Israel? Pues la cuestión es de que la presencia de una población extranjera en la frontera de Egipto era vista como una amenaza para la seguridad de ese país, y por eso la decisión de tomar medidas contra los israelitas, como a continuación vamos a ver. Entonces regresemos a nuestro pasaje en Éxodo capítulo 1 a partir del versículo 9. Ese nuevo faraón que había llegado al poder, como dice el versículo 8, dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál era el temor que estaba considerando aquí ese faraón de Egipto? Pues básicamente el pueblo de Israel les prestaba mano de obra. Ellos se dedicaban a lo que los egipcios no querían dedicarse: a hacer ladrillos de adobe, a hacer labores en el campo. Los egipcios se dedicaban a labores más cómodas, más remuneratorias. Entonces, para ellos sería algo desastroso que el pueblo de Israel se alejara de ellos y se libraran de ese dominio que tenía el pueblo de Egipto sobre ellos. Y esto lo podemos entender, por ejemplo, en el caso de la gente que se va y que cruza la frontera en el norte de nuestro país hacia Estados Unidos y presta su mano de obra para labores del campo y labores que el pueblo estadounidense difícilmente se dedica a hacerlo. Entonces, aparentemente hay tiempos en que cierran sus fronteras para el paso de estas personas, pero obviamente no deportan a la gente latina que ya se encuentra allá, porque ellos son los que se dedican a hacer esas labores que ellos no quieren hacer. Y era algo parecido a lo que estaba haciendo el pueblo de Egipto en ese entonces. El pasaje de Éxodo sigue diciendo a partir del versículo 11: por esta razón los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento de Faraón. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían, es decir, le tenían temor a los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida sometiéndolos a rudos trabajos, preparar barro y hacer adobes y atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad por parte de ellos.
El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Pujá. Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció poderosamente. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Veamos ahora lo que Esteban, un discípulo cristiano de los primeros días en que había persecución en Israel hacia ellos, y a él lo habían apresado y lo iban a lapidar, es decir, le iban a dar muerte a pedradas. Entonces él empezó a hablar para revelarles el evangelio. Entonces, siendo amenazado Esteban, sabiendo que iba a morir, él les empezó a relatar la esclavitud de los israelitas en Egipto y su liberación bajo la guía de Moisés. Entonces dice Hechos 7 en el versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Dice el versículo 6, y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Entonces, en este versículo, el discípulo Esteban les estaba recordando lo que Dios le dijo y le había profetizado a Abraham en Génesis capítulo 15, y vamos a leer los versículos 14 al 16. Entonces le dice Dios a Abraham, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y continuó diciendo Esteban, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, es decir, los 10 hermanos mayores de José, movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje, es decir, su familia de José. Dice el versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿A qué se refiere que se acercaba a ese tiempo de la promesa? Que se estaban cumpliendo los 400 años que Dios le había anunciado a Abraham que iban a pasar en esclavitud allá en Egipto. Y dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios
y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y leemos esto en Éxodo capítulo 2, los versículos 1 y 10. Lo que narra el versículo 1, que a continuación vamos a leer, sucedió aproximadamente en el año 1570 antes de Cristo. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo mantenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco al que selló todas las rendijas con asfalto natural y con brea para que no le entrara agua. Luego puso al niño en el canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: «De los niños de los hebreos es este». Entonces la hermana del niño le preguntó: «¿Quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño?». «Ve», respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño, dale pecho y yo te pagaré». Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Entonces, cuando el niño había crecido algo, lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, es decir, sacado del agua, explicando: «porque yo lo saqué del agua». Regresando al pasaje de Hechos capítulo 7, a donde Esteban estaba hablando, dice en los versículos 22 y 23: «Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel». Regresemos a nuestro pasaje en Éxodo capítulo 2, entre los versículos 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces les dijo al que maltrataba al otro: «¿Por qué golpeas a tu prójimo?». Y él le respondió: «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto ha sido descubierto». Dice Hechos 7 en los versículos 27 y 25 respectivamente: «Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?». Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿De qué estaba tomando conciencia Moisés? Si recordamos, él obviamente hasta cierta edad había sido criado por su propia mamá. Entonces es muy evidente y es muy probable que su mamá y su familia cercana le hayan estado hablando acerca de Dios y acerca de sus antepasados desde Abraham, Isaac y Jacob, y le hayan narrado todo lo que había acontecido desde el origen. Entonces él estaba consciente de que era hebreo, él estaba consciente de que por algo estaba siendo protegido y estaba siendo criado por la hija del faraón en ese palacio, y se estaba percatando de cómo ellos gobernaban a esa nación. Entonces Moisés tenía plena conciencia de que ellos iban a ser liberados por mano de él, y obviamente él no sabía de qué manera. Entonces
él se estaba apoyando en su propia prudencia y se estaba apoyando en sus propias fuerzas. Obviamente él había sido preparado en diferentes artes y en diferentes disciplinas y obviamente había sido preparado para la guerra, por eso no le había costado haber defendido al hebreo y haber dado muerte al egipcio. Pero también era consciente del castigo que se hacía acreedor, porque él, siendo consciente de que era hebreo, sabía que al enterarse Faraón, él iba a acabar con su vida. Entonces, regresemos a nuestro pasaje de Éxodo, a partir del versículo 15 hasta el 25. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando volvieron donde estaba Reuel, su papá, él les preguntó: ¿por qué regresaron tan rápido hoy? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les preguntó a sus hijas: ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allá afuera? Invítenlo a comer con nosotros. Y Moisés convino, es decir, acordó en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, pues dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Moisés se quedó allá muchos años, y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Ellos le suplicaban a Dios que los ayudara, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Regresemos al pasaje de Hechos capítulo 7, a lo que está expresando Esteban antes de ser muerto. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Veamos entonces lo que dice Éxodo en el capítulo 3 a partir del versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. He escuchado los lamentos de los israelitas, y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado,
y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino forzado por mano poderosa. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra, y después de que lo haga, él los dejará ir. Y en este versículo 20, que termina el capítulo 3 de Éxodo, ahí nos vamos a quedar. La próxima ocasión nos vamos a enfocar en lo que Dios hace en ese país de Egipto para que el faraón permita y deje salir al pueblo de Israel. Entonces hablaremos de lo que allí aconteció y por qué Dios obró de esa manera. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Señor, que nos hayas dado otro acercamiento en tu palabra acerca del origen de tu pueblo Israel. Y aparte, Señor, nos has permitido entender las circunstancias que llevaron a que este pueblo de Israel fuera esclavizado por un lapso de 400 años. Pero también sabemos que tú nos vas a mostrar por qué eso fue para bendición posterior, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las familias de la tierra. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta tu guía, y te honramos dándote la gloria y la alabanza, en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.